Ya tenemos en línea al primer entrevistado, al doctor Juan Ferrari, el secretario general de Cipro Sapune, porque sabemos que continúan con medidas de fuerza y queríamos consultarle, ya que esto obviamente que resiente la atención en los consultorios, y a su vez comentábamos que ayer estuvo muy cargada, como todos los días, la guardia del Hospital de Centenario y de otros nosocomios. Juan, muy buenos días. Nadia Jiménez, Juan Ortuño y toda la audiencia de Red Social te saludan. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, Juan, gracias por atendernos. Sabemos que ustedes continúan con medidas de fuerza desde Cipro Sapune. ¿Qué nos podés comentar de las novedades para esta semana, Juan? Realmente es muy preocupante la falta de una respuesta concreta de las autoridades de salud, de las autoridades provinciales, la falta de respuesta a las renuncias que vamos teniendo de trabajadoras y trabajadores, como dijimos tantas veces, altamente calificados en toda la provincia. La falta de respuesta que tenemos en nuestro hospital, que por no tener los fonoaudiólogos que tenemos que tener, los oftalmólogos que tenemos que tener, el equipo completo de trabajo social, psicología, psiquiatría, los otorrinolaringólogos que tenemos que tener para derivar a nuestros pacientes que tenemos que derivar, por ejemplo, a Neuquén, el equipo completo de cirugía, el equipo completo de farmacia, mucho más allá de las medidas de fuerza que en este momento estamos haciendo para visibilizar el problema, las cirugías programadas no se hacen, las guardias están hace mucho tiempo abarrotadas al margen de una medida de fuerza, nuestros pacientes no se pueden hacer sus cirugías programadas, sus endoscopías programadas, se complican porque no se hacen las evaluaciones, los estudios diagnósticos por imágenes invasivos y no invasivos que se tienen que hacer, las ecografías, los controles, y se va enfermando nuestra población, nos vamos enfermando las y los habitantes de esta provincia por falta de atención adecuada en la provincia de la Vaca Muerta, en la provincia donde los salarios de trabajadoras y trabajadores profesionales de 40 horas semanales con dedicación exclusiva, salario ordinario neto de bolsillo, no supera la canasta básica, mientras se despilfarran millones y millones de pesos en otra parte de la provincia, en otros sectores, y mientras en el mismo sistema de salud, de forma discriminatoria, totalmente irregular, a otros trabajadores sí se les remunera a veces el doble de eso, que es un salario que tendría que ser medianamente adecuado, pero para todas y todos los trabajadores, en este caso hablamos de agrupamiento profesional con dedicación exclusiva, pero sin dudas que ninguna trabajadora ni trabajador deberían cobrar por debajo de la canasta básica. Entonces la situación es muy preocupante y la respuesta mediática que haya ayer el ministro de Salud es decir que la planta de trabajadores profesionales de salud pública neuquina es mayor en número que tiempo atrás. Y en eso no miente, el número es mayor. Ahora, ¿cantidad significa calidad? Porque se lo preguntamos al ministro de Salud y él mismo dijo que muchísimos de esos trabajadores no tienen dedicación exclusiva. Y ellos saben, el ministro, la subsecretaria, las autoridades de salud y del gobierno provincial, que lo que se está convirtiendo y lo que están convirtiendo con las políticas de salud y con el convenio colectivo de salud que no fue discutido con los 4 gremios, es a los hospitales y centros de salud en lo que vemos hoy en día, mucho más allá del reclamo actual de Cipro Sapune, que es centros de salud y hospitales que dan atención escasa, somera, insuficiente durante las mañanas, y un montón de trabajadores profesionales que pasan un ratito por el centro de salud del hospital y enseguida se van al consultorio privado, a la clínica privada, al centro de imágenes privado o al laboratorio privado. Y eso no es un sistema de salud pública como el que conocimos y que hizo tan grande y tan fuerte la atención sanitaria en nuestra provincia. Entonces, que cada vez hipertrofian más las plantas con trabajadores que no ingresan por concurso, que si hay concursos son digitados por un gremio estatal que dirige la salud pública en favor de sus intereses, estamos de acuerdo. Que tengamos buena atención de salud con la cobertura de las especialidades y con trabajadores que formen parte de los equipos de trabajo con dedicación exclusiva, no lo tenemos, y esto no lo decimos solo nosotros, Juan, esto lo dijo un representante del gremio estatal ATE hace un mes, dijo que faltaban más de 500 cargos de trabajadoras y trabajadores profesionales en la provincia. Entonces, está siendo engañoso lo que dice el ministro de Salud con decir, ¿de qué se quejan si hay más número de profesionales? La calidad de profesionales contratados por concurso, con dedicación exclusiva, con especialidad en nuestra provincia ha disminuido claramente y los trabajadores
altamente formados se van como farmacéuticos que se han ido a nuestro hospital, como farmacéutico referente del programa de HIV en toda la provincia del Hospital Neuquén, que renuncia y se va a la Clínica Pasteur a cobrar de salario entre 2 y 3 veces más de bolsillo, etcétera, etcétera. Entonces, no es cuestión de decir, mirá que tengo más, porque si no mañana perdemos acá en nuestro querido ADC todo el equipo y nos juntamos 10 de nosotros y decimos el equipo está completo, pero eso es ser engañoso, decir tenemos gente. No, necesitamos profesionales adecuadamente formados con dedicación exclusiva que sigan manteniéndose, que muchos han sido formados en nuestra provincia, manteniendo los equipos y trabajando adecuadamente. Y la crisis del sistema de salud no es crisis algo emergente, sino la debacle a la que la llevaron por decisión política, porque Martín Regueiro habla de integración público-privada, porque habla de que a él no le interesa si los pacientes se atienden en un hospital, en un centro de salud, en una clínica o consultorio privado. Y no es lo mismo la atención, y no es lo mismo prevenir, promover y atender la salud en todos los niveles, que cobrarle para atender a alguien, sea al bolsillo de los usuarios, sea a las obras sociales, a las prepagas, o sea al mismo Estado neuquino que nos pertenece a todos nosotros, y dinero que nos pertenece a los neuquinos se les seguimos dando todos los meses millones a las empresas que se enriquecen con nuestro dinero mientras se destruye el sistema de salud pública. Juan, ¿y qué está pasando con el tema, por ejemplo, puntualmente en el hospital de Centenario, con el tema de las ambulancias? Juan, ¿es verdad que hay solo 2 ambulancias y una la tuvieron que traer de Cenillosa? ¿Cómo está la situación aquí a nivel local? En este momento está un poquitito mejor el tema automotriz, pero es verdad que tuvimos días en los que nuestros compañeros de la guardia tenían que decidir que era más importante ir a buscar a una persona que tenía un incidente vial o una persona que tenía una descompensación psiquiátrica o trasladar un neonato a Neuquén, porque no dábamos abasto con los vehículos, porque no se lograban por las deudas millonarias que se tienen de salud, contratación y alquiler de nuevos vehículos. ¿Y sabés qué es lo peor? Aseguran las autoridades que hay vehículos que ya estarían asignados y no se entiende por qué maniobra burocrática, o si están esperando alguna fecha especial para traerlos, no se traen los vehículos que tienen que traer. Acá, a Rincón de los Sauces, donde hubo personas quemadas que tuvieron que ser buscadas con helicópteros y que no había los vehículos para ir a asistirlas, etcétera. Entonces, problemas de logística, de vehículos, de insumos y demás, sigue habiendo muchos, al margen de que se están haciendo muchos esfuerzos y que nos seguimos endeudando por una ley de emergencia que empezó esta gestión en la legislatura con la ley de emergencias. Pero el problema esencial y fundamental sigue siendo de recurso humano profesional calificado con dedicación exclusiva, que ingrese por concurso y que complete los equipos y los planteles para la adecuada atención, y eso queda claro que a las autoridades de salud no les interesa. Le interesa que se hagan numeritos, le interesa que alguien venga 1 hora, 1 hora y media por semana nomás al hospital, diga que vio un montón de gente, y se le remunera más a esas personas por lo llamado rendimiento óptimo que a las que trabajan con dedicación exclusiva. Es una barbaridad lo que están haciendo, están destruyendo la atención pública gratuita, universal y de calidad, y no son dignos de decir la verdad que falta una mesa de recomposición salarial que nunca se hubo, propia de salud. La verdad que los parches que hicimos, como el ítem llamado arraigo del convenio, que después lo extendimos. Sí. El tema arraigo, Juan, es lo que está despertando mucha polémica, y tengo entendido que en Cutralcó, por ejemplo, también hubo medidas de fuerza. ¿Qué le podés contar a la audiencia de este ítem en particular, que ha generado bastante rechazo por parte de ustedes también? Las medidas de fuerza son en toda la provincia, en todas las profesiones, por una inequidad maliciosamente llamado arraigo, porque ¿quién va a estar en desacuerdo con que a un lugar donde hay desarraigo, donde está más lejos de los grandes centros urbanos, donde el costo de vida es más caro, donde hay menos conectividad, se reconozca o se remunere más? Eso está todo el mundo de acuerdo, eso como sindicato estamos de acuerdo, y eso existe porque en la provincia de Neuquén tenemos, además de 40% de zona geográfica, de zona desfavorable, tenemos ítem de 6, 8%, etcétera, por lo que se llama zona geográfica, para quienes están trabajando, para todas las y los trabajadores de salud, de educación, que están trabajando en lugares más aislados de Neuquén, de Plotier, de Centenario. El tema es que, como los salarios son tan bajos y los salarios de ingresos a veces no superan la canasta básica, la línea de pobreza,
lo que hicieron fue tratar de aumentarle el sueldo, llamándole arraigo, solamente a alguna especialidad, por ejemplo, a las especialidades médicas del interior. Entonces se le remunera un poquito más al trabajador de Butarranquil, pero solamente al trabajador médico, no a las otras profesiones, a partir de un salario que está totalmente achatado y una pirámide salarial que está achatada también y que está despreciada. Entonces, nadie está de acuerdo con que se remunere mejor a alguien que trabaja más lejos. Sí que se discrimine por especialidad, porque los compañeros bioquímicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, odontólogos, deben ser remunerados todos de la misma manera por su trabajo ordinario, porque somos todos trabajadores profesionales con dedicación exclusiva. Lo que estamos en desacuerdo es que se tendría que remunerar adecuadamente a trabajadores con estas características de toda la provincia, entre 2 y 3 veces la canasta básica, y desde ahí la diferenciación por zona geográfica y zona desfavorable. Que además, se lo dijimos en la cara al ministro de Salud, si tanto le preocupa el trabajo en el interior, en la última reforma del convenio colectivo de salud en noviembre del 2023, en la que tampoco nos permitieron como Cipro-Sapune estar participando, no le hubieran puesto un salario diferenciado del 10% a trabajadores de las terapias intensivas, porque no hay ningún desarraigo por trabajar en los 2 o 3 grandes hospitales de la provincia que tienen terapia intensiva. Eso se llama lobby corporativo a trabajadores de esos lugares a los cuales se les bajó la carga horaria, aún teniendo dedicación exclusiva, se le bajó la carga horaria a 6 horas y se le aumentó un 10% el salario. Entonces, no hay ninguna preocupación real de arraigo por trabajadores del interior de la provincia. Lo que hay es tratar de diferenciar los salarios y tratar de pagarle un sobresueldo a algunos trabajadores de algunos sectores para que no se vayan, en detrimento de salarios lógicos y adecuados para todas las y los trabajadores, en este caso profesionales del sistema de salud pública, y desde luego que tendrían que ser remunerados adecuadamente los trabajadores de todo el sistema, más de 12.000 trabajadores de salud, cuyas condiciones salariales no han podido ser discutidas en una mesa propia de salud en los últimos 6 años por decisión tanto del gobierno como de los gremios signatarios del convenio colectivo, que parece que no les impresiona que sea importante discutir las condiciones propias del sector salud, y lo hacen junto con el escalafón general. Juan, te agradecemos por estos minutos, esperemos que tengan alguna respuesta por parte de las autoridades y bueno, el pedido también a la comunidad de que comprenda de que bueno, hay medidas de fuerza y van a continuar al menos hasta el día 27, ¿no? Hay medidas de fuerza, mañana vamos a hacer asamblea. Nuestra comunidad, más allá de querer ser atendida, entiende que trabajadores de Cipro-Sapune seguimos trabajando día a día en los hospitales, que queremos seguirlos atendiendo. Lo que no podemos hacer es atenderlos cuando nos quedan la mitad de los planteles. En pediatría, nuevamente tenemos la mitad de los trabajadores que tendríamos que tener y corremos riesgos. Si esto sigue así, están totalmente sobrecargados, se encargan de pediatría, neonatología, atención de niño sano, atención de niño con patología, atención de adolescentes, derivación de los pacientes complejos y un montón de actividades de las cuales, si se sigue disminuyendo y maltratando el plantel por esta característica, por las malas condiciones laborales y salariales, podemos tener un nuevo colapso del sector de pediatría, además del de cirugía que está prácticamente colapsado, farmacia, esterilización y otros sectores de nuestro hospital, con lo cual corremos riesgo de que nos vuelva a pasar lo que pasó en 2017, donde tuvimos casi 2 años sin atención pediátrica en la segunda ciudad más grande de la provincia. Parece que a las autoridades no les importa, y le importa decir maliciosamente que tenemos una planta de profesionales en número mayor al anterior, pero eso no se refleja porque tenemos en este momento solamente 7 pediatras trabajando en este hospital y tendríamos que tener el doble como mínimo. Esperemos que no ocurra esto nuevamente. Gracias, Juan, por estos minutos. Seguramente continuamos en comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, Juan y Nadia. Saludos a toda nuestra audiencia. Gracias, que tengas buen día. Hasta luego. El doctor Juan Ferrari, secretario general de Cipro-Sapune, dando un panorama bastante complicado, dando detalles de la falta de profesionales, el tema salarial, el tema falta de parque automotor, sí, también las ambulancias, de ¿no? elegir entre atender a una persona que sufrió un hecho de tránsito a una un derivación traslado, una por alguien que derivación de un bebé, ¿no? Una descompensación. Sí. Es una situación bastante compleja. Vamos a ver si podemos hablar con el director del hospital también, a ver si están trabajando en tratar de solucionar esto, porque la verdad que esto va preocupando obviamente a la comunidad. Te digo, Nadia, ayer, impresionante sí, la cantidad y la guardia, de gente ¿cómo guardia está, no? Está sobresaturada ya. Sí, ayer atendieron a más de 200 personas,
por momentos había 30 personas en la guardia, gente hasta casi en la vereda. La verdad que esto es una imagen de todos los días, sumado a que, bueno, hay medidas de fuerza, hay una retención de tareas, como decía Ferrari, pero bueno, están en reclamo en toda la provincia por este tema del ítem arraigo y están pidiendo mejoras también salariales, aunque por ahora no se ve mucha atención por parte de algunas autoridades, más allá de que le han hecho el reclamo al ministro, no han podido mantener una reunión.